Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en este Ciencia en Sábado, quienes nos acompañan aquí en el museo. Muchas gracias por asistir, por darse la vuelta hasta el centro histórico de la ciudad. Y muchas gracias a quienes están con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Les recordamos que tanto aquí como en nuestra transmisión en vivo tendremos espacio de preguntas y respuestas. Nos pueden escribir en sus comentarios las dudas que tengan y se las transmitiremos a nuestras ponentes. E igual cuando ustedes lo consideren, nos podemos dar también aquí un espacio de preguntas y respuestas con nuestro público. Yo les recuerdo que el Museo UNAM hoy forma parte del ISUE, que es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y uno de nuestros objetivos principales es dar a conocer todo el quehacer universitario, desde las artes, desde las humanidades, que es de alguna manera nuestra área, pero también obviamente desde las ciencias. Y hoy tenemos un Ciencia en Sábado muy especial porque nos acompaña justamente otra instancia universitaria que forma parte también de nuestro instituto, el Archivo Histórico de la UNAM, que resguarda una parte muy valiosa del patrimonio universitario. Y hoy justamente nos acompañan a esta Ciencia en Sábado que habla de ciencia y restauración, dos grandes restauradoras, Jennifer Bringas Botello y Sandra Peñajaro, quienes nos estarán pues, brindando todos sus conocimientos alrededor de la conservación y de la restauración en torno a los documentos históricos. Yo les voy a platicar un poquito de ambas. Jennifer Bringas es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM, con especialización en Restauración de Documentos y Libros. Ha laborado para distintas instituciones a título personal como ADAVI de México, Banxico, Infonavit, AGN, Museo Franz Mayer, y actualmente labora como técnico académico de la sección de conservación y restauración del Archivo Histórico de la UNAM, interviniendo distintos documentos que forman parte del patrimonio universitario nacional con un alto valor cultural y testimonial. Sandra Peña, por su parte, es licenciada también en Restauración de Bienes Culturales Muebles por la ENCRIM y es doctora en Creación y Teorías de la Cultura por la Universidad de las Américas. Actualmente es técnico académico adscrito en la sección de Conservación y Restauración del Archivo Histórico de la UNAM y es candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Realizó un internado de 20 Images, donde participó en el proyecto de conservación de la Tudor Collection del New York Public Library y diferentes estancias de investigación en diferentes lugares del mundo. Ha sido profesora de la ENCRIM, impartido cursos y diplomados en instituciones particulares y dependencias universitarias. Yo pido para ellas un fuerte aplauso y les damos muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros esta tarde de sábado. Muchas gracias también a ustedes por acompañarlos y sin más, yo las dejo con Jennifer y con Sandra. Sí. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias por la invitación, que podemos compartir un poquito de nuestro quehacer, sobre todo en el archivo histórico que tratamos de difundir, ¿no? que tenemos, que resguardamos y que ustedes también se puedan acercar para que puedan consultarlo y lo puedan investigar, ¿no? De todas sus formas, porque no solamente textual, sino también materialmente tenemos una gran riqueza. Y eso es lo que nos compete el día de hoy, ¿no? Un poco de involucrar la ciencia en la parte de la restauración o la ciencia inclusive en los materiales para poder entenderlos y saber cómo intervenirlos, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar. A mí me tocó el tema de la ciencia y el papel, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cuáles son las características de los distintos papeles de los documentos que tenemos en resguardo. Si bien podemos tener una gran variedad de documentos, ¿no? Desde impresos, mecanoscritos, manuscritos, dibujos, por ejemplo, un libro de coro que tiene unas ilustraciones maravillosas, o sea, dependiendo del tipo de documento, va a ser la materialidad de lo que está compuesto. ¿Cómo está compuesto nuestro soporte? Principalmente el papel está compuesto, o si nosotros lo queremos como definir, lo consideramos como un material que posee una estructura laminar, tiene largo, ancho y espesor, ¿no? Es una lámina flexible de cierta manera y está elaborado a través de una red o una malla de fibras. Estas fibras pues, pueden ser de diferentes naturalezas, principalmente fibras vegetales. Actualmente ya hay papeles
de muchos otros niveles, de otras calidades, de otros materiales inclusive, pero bueno, principalmente en archivo histórico tenemos fibras vegetales, y para que esas fibras vegetales estén firmemente unidas, pues necesitamos un adhesivo. En este caso lo llamamos encolante. ¿Por qué encolante? Porque es un adhesivo a una baja concentración. Entonces lo que hacemos es que encolamos, o el término viene de la cola, porque principalmente se utilizaba cola, y la función que tiene es mantener unidas las fibras. También le podemos agregar unas cargas. Estas cargas pues van a darle ciertas propiedades a nuestro papel, y algunos aditivos. Si queremos que sea azul, pues sí, le pondremos colorante azul. Si queremos que sea pues más brilloso, a lo mejor le ponemos algún adhesivo, una capa protectora, inclusive, por ejemplo, el papel cuché de las revistas. La peculiaridad de esos papeles que tienen tanto brillo, pues es porque tienen un aditivo que los hace ser así. Si hablamos un poquito más de ciencia, las fibras del papel se componen principalmente de cadenas lineales de beta-delta-glucopiranosa formadas por el dímero celobiosa, cuya unidad estructural es la glucosa. Entonces, si nos vamos a ver nuestros papeles con un microscopio y los desmenuzamos y vemos la partícula más pequeña, pues es a final de cuentas glucosa. Son cadenas muy largas, es un polímero de una cadena muy larga, que se unen entre sí a través de estos aditivos o estos adhesivos, y otra vez también de fibras o de elementos mecánicos. Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, para que puedan mantenerse unidos. ¿Okay? Si nosotros vemos al microscopio las distintas fibras que comúnmente encontramos en el papel, podemos encontrar algodón, que tiene esta peculiaridad que es una como tira torcida, ¿no? El lino, que tiene una peculiaridad porque tienen como entrecruzamientos al centro de estas fibras, y pues las fibras de madera, ¿no? Que también su estructura es muy peculiar. Hablamos un poquito de los encolantes. ¿En qué nos ayudan estos encolantes? Ayudan a impermeabilizar la fibra. Esto nos permite que las fibras sean impermeables ante la tinta, lo que hace que nos permita tener una mejor escritura sobre ellos. Favorece la retención de las fibras, cargas y pigmentos, o sea, todo lo que se le vaya agregando a esta producción del papel dentro de la pulpa. Este encolante va a ayudar a mantenerlo unido. Y también previene los corrimientos de las tintas. Entonces, vamos a escribir con muchísimo más confianza, y estos trazos no van a ser como cuando escribimos en papel, no sé, en una servilleta, ¿no? ¿Quién no ha hecho alguna anotación en una servilleta donde toda la tinta se absorbe, se corre, no queda el trazo definido? Pues bueno, según lo que necesitemos o para lo que queramos utilizar este papel, pues bueno, son las características de los aditivos que les vamos agregando. Y las cargas, ¿qué es lo que hacen las cargas? Es que vamos a brindarle una superficie más lisa. Las cargas son polvos, específicamente pues pueden ser carbonato de calcio, óxido de zinc, ¿no? O sea, partículas minerales que, si bien no van a tener contacto directo con la celulosa de manera química, pero sí de manera física con el encolante que nosotros le estamos agregando. Entonces ahí se van a mantener unidas. ¿Qué van a hacer? Rellenar espacios, formar un papel mucho más liso, darle cierta impermeabilidad mayor a nuestros papeles, por eso se puede tener una mejor escritura. ¿Qué otro tipo de soportes podemos encontrar en el archivo histórico? Hemos encontrado pergaminos, ¿no? Como les mencionaba, los libros de coro no son hojas de papel, son hojas de pergamino, ¿no? Y principalmente pues son pieles. Es una piel que tuvo un proceso mecánico muy cuidado. Como la piel pues se va remojando, se macera, se le quita todo el pelo, se va rebajando con cuchillas, se va limando con piedra pómex inclusive, para dejar una superficie muchísimo más lisa y que pueda tener una escritura pues más definida, ¿no? O sea, las ilustraciones que encontramos en los libros de coro son bellísimas y muy detalladas. ¿Cómo podemos, digamos, de manera general, diferenciar un papel de trapo a un papel mecánico? Específicamente el papel de trapo, vamos a percibir que la estructura no es tan homogénea, porque pues son papeles elaborados de manera manual, ¿no? Del lado izquierdo podemos ilustrar todo el proceso donde
había mucha gente involucrada en el proceso de producción. Se maceraba la pulpa, se molía, se pasaba a través de un bastidor y todo esto era de manera manual. Entonces, pues encontramos ciertas irregularidades, ciertas diferencias inclusive de un papel a otro. Y el papel industrial, pues bueno, ya está completamente elaborado de manera mecánica. Y bueno, el papel de trapo es pulpa de algodón y lino, y el papel industrial ya estamos hablando de pulpa de madera, inclusive pulpa de madera tratada de manera química. Hay otro tipo de papeles que son los papeles translúcidos o los papeles transparentes, como el papel del panel, el papel vegetal, todos aquellos que utilizamos en diseño gráfico, en arquitectura, ¿no? Estos papeles tienen esta peculiaridad que permiten tener claridad de qué es lo que se está viendo abajo, porque nos permiten hacer transcripciones o nos permiten copiar imágenes. Y bueno, aquí lo importante es diferenciar que físicamente no es lo mismo la transparencia que la translucidez, ¿no? La transparencia es cuando puedes ver nítidamente los objetos que están debajo, y la translucidez es cuando de cierta manera hay una opacidad todavía que no nos permite ver con tanta claridad. Entonces de ahí el término de que estos papeles son translúcidos, no son completamente transparentes. Si nos vamos a nivel, a unos acercamientos muchísimo más altos, ¿no? Tenemos aquí un acercamiento a 300X con un microscopio electrónico de barrido. Aquí podemos ver del lado izquierdo cómo las fibras de papel tienen espacios entre ellos, ¿no? Cómo las fibras están completamente definidas, es como una malla que está entrelazada, y del lado derecho vemos completamente todo apelmazado, aplastado, triturado. Entonces la diferencia o lo que nos permite que estos papeles sean translúcidos es eso, el que evitamos que tengan espacios entre las fibras. Entonces igualamos el índice de refracción de la luz para que todo esté apelmazado y la luz o el rayo de luz pueda pasar a través de él, y de esa manera nosotros podemos ver lo que hay debajo. Hay otro tipo de papeles que son muy lindos también, que son aquellos papeles que tienen, bueno, no son papeles específicamente, se utilizan lo utilizan para planos, pero son telas aprestadas. Si ustedes los ven muy de cerca, pueden ver que es una malla de algodón muy finita y muy delgada, pero está recubierta de almidón, y tienen una coloración azul pastel clarito, ¿no? Muy clarito. Entonces, si el día de mañana ustedes tienen la posibilidad de acercarse a un archivo histórico, inclusive, por ejemplo, los planos de la Ciudad de México, aquí en el archivo de la ciudad, tienen una gran colección de planos. Entonces, pues, este tipo de documentos seguramente se los van a encontrar. Hay otro tipo de papeles que tienen un tratamiento específico para poder hacer reproducciones, ¿no? Lo que les mencionaba, no solamente está el papel de algodón, el papel industrial, también llega el momento en que queremos hacer reproducciones o copias. Entonces, a través del papel transparente que podemos hacer, translúcido, perdón, a partir de ese papel donde podemos hacer trazos y copiarlos, muchas veces el copiar uno tras otro no quedaban exactamente definidos, o la fidelidad de la copia no era tan alta. Entonces empezaron a sensibilizar los papeles para que a través como de medios fotográficos, a través del paso de la luz, pudieran poner un papel sensible, después el papel albanene con el trazo, pasaban unas de luz, y el papel que estaba sensible se marcaba con el trazo del papel translúcido, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera podían sensibilizarlos? Agregaban sales ferrosas, a los cuales le llaman cianotipos, que ya más al rato se los van a explicar, y ese proceso lo que ayudaba era a tener copias muchísimo más fieles. Otro tipo de papeles también que nos ayudaban a tener copias es el papel diazotípico, que es el mismo proceso, lo único que cambiaban era el compuesto, y lo que hacían es, bueno, la coloración era distinta. A diferencia del cianotipo, teníamos copias azules, ahorita teníamos copias en una coloración más café. Si nosotros nos acercamos
a observar cuál es la diferencia en este tipo de papeles, pues bueno, podemos tener diferentes tipos de procesos para lograr la translucidez de estos papeles. En el siglo XV, XVIII, podríamos encontrar un proceso de elaboración de papeles translúcidos a través de la impregnación. Lo que les mencionaba, lo que queremos es que eliminemos estos espacios entre las fibras y podemos tener una claridad o una visión muchísimo más nítida del documento que está por debajo para poder hacer la copia. Entonces, lo primero que agregaban eran ceras o aceites para disminuir esos espacios de aire y poder tener mayor claridad. Después empezaron los tratamientos químicos. Esto quiere decir que le agregaban una sustancia química que hacía que las fibras del papel se colapsaran, se rompieran y por lo tanto se pudieran unir de manera mecánica y química, digamos, más fácil. Si nosotros lo vemos a través del microscopio, es la segunda imagen, digamos que de izquierda a derecha, la segunda imagen, tenemos que hacer una capa gelatinosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya químicamente rompimos todas las paredes de las fibras. Y también tenemos tratamientos mecánicos, los cuales lo que hacen es destruir por completo o generar microfibrillas entre esas fibras para disminuir el espacio entre ellas y que químicamente puedan unirse mejor y de manera mecánica también. Esto quiere decir, lo voy a adelantar, que utilizaban estos dos procesos. Uno que es el batido o pulpeado, que lo que busca es generar mayor refinamiento entre las fibras. Esto quiere decir que las están trozando, machacando y machacando para que se hagan muchas fibras a la vez y puedan unirse una fibra con otra. Entonces, de esa manera disminuyen el espacio de aire. Y otro proceso que también ayuda a disminuir ese espacio entre las fibras y eliminar ese aire es el calambrado. Este es un proceso en el cual el papel se mete entre dos rodillos, se aplastan por completo las fibras, se quita se pierde esos espacios de aire y nos permiten tener mayor visibilidad. Todos esos procesos que se le fueron aplicando a estas fibras, pues de cierta manera también se van a ver evidentes en el deterioro que se presenta en los soportes de papel. Esto quiere decir que pues, si a estos papeles nosotros les agregamos para disminuirla o para aumentar la translucidez un aceite, ese aceite con el paso del tiempo pues se va a oxidar, se va a amarillar, se va a vegetar. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro papel? Pues que se va a volver más amarillo, más oscuro, más quebradizo. ¿Okay? Entonces, esos son los deterioros que pues, se ven generados inclusive desde su propia técnica de manufactura. Este tipo de papeles que el proceso que se empleó para su fabricación fue el refinado, o sea que se molieron demasiado, pues bueno, son débiles, nacieron por sí solos, ya el papel y las fibras de cierta manera ya son débiles, entonces no son resistentes ante el rasgado, ante el doblez, ante la deformación, las marcas que se quedan en los papeles son muy altas, ¿no? Esa marca ya es muy difícil a veces de corregir. ¿Qué métodos se pueden utilizar? Sí, hay métodos en donde podemos generar una nube de vapor para que se vayan relajando las fibras, los podemos meter en una cama donde tengamos por ejemplo, un papel secante ligeramente humectado con una sustancia con agua alcohol que no genere tan drástica una devolución de plano, sino que sea una devolución de plano controlada. O sea, sí hay tratamientos, ¿no? Pero para eso, o para llegar a tomar las determinaciones de cómo vamos a tratarlos, pues bueno, tenemos que conocer cuál fue su proceso de creación y entender por qué reaccionan de esa manera. ¿No? Los papeles generalmente, pues son, como les mencionaba, para el resguardo tienen que ser muy cuidadosos, no se pueden resguardar, o sea, digo, desafortunadamente son papeles delicados, ¿no? Y además son papeles de uso rudo, o sea, también son papeles que se tienen de uso de trabajo, ¿no? O sea, la función de esos papeles es consultarlos, abrirlos inclusive y cerrarlos muchas veces durante la consulta, durante el proceso, no sé,
de construcción de un edificio y demás, pues estos papeles son muy utilizados. Hay documentos que son calcas inclusive de, por ejemplo, el primero que está del lado izquierdo es una calca de una pintura mural de Teotihuacán. Entonces, al momento de que están registrando de manera fiel el tamaño y el diseño de lo que en ese momento se estaba descubriendo por el proceso por el descubrimiento arqueológico, este tipo de registros son muy importantes porque dan exactamente el detalle de cómo estaban elaborados los trazos. Si nosotros tenemos un tratamiento de restauración en donde la dimensión del papel o el tamaño del papel lo llegamos a cambiar, entonces ya no queda tan fiel ese registro. Entonces tenemos que cuidar mucho los tratamientos de restauración, donde, por ejemplo, en este tipo de papeles no se puede emplear agua, no se puede humectar demasiado, porque si no, corremos el riesgo de que se empiece inclusive a deformar o a crecer. Este es uno de los procesos o de las peculiaridades de estos papeles que son altamente sensibles a la humedad. Si nosotros les agregamos agua, inclusive pueden crecer hasta 1 o 2 centímetros más del tamaño original. Entonces, pues hay que irlos cuidando mucho durante los tratamientos de restauración. Alguna vez que hicimos esta investigación, se observó durante el proceso, antes, durante y después del tratamiento de restauración, cuáles iban a ser como los resultados. Y bueno, hicimos una comparación de papel albanés, el papel vegetal y el papel japonés. Ahí se pueden ver las estructuras, cómo están formados, y nos dimos cuenta que el papel japonés, pues bueno, como se utiliza específicamente para restauración, pues le hace honor a sus características. Son fibras largas, son fibras resistentes, son fibras que le permiten inclusive tener papeles muy, muy delgados, pero con una gran resistencia. Aquí se vieron las diferencias entre cómo reaccionó el papel con diferentes adhesivos. Y aquí un corte transversal. Del lado izquierdo se puede ver, bueno, aquí podemos observar dos tratamientos distintos. Del lado izquierdo se hizo un laminado de un papel translúcido con un adhesivo disuelto en alcohol, y del lado derecho es un adhesivo que es muy común y muy empleado en restauración, que es el almidón, y que obviamente está disuelto en agua. Entonces vimos la diferencia del comportamiento de las fibras a nivel microscópico. Del lado izquierdo no hubo ningún movimiento de las fibras, se comportó muy bien, y del lado derecho las fibras se movieron por completo, se abrieron, se desplazaron, inclusive tuvimos un crecimiento del papel de unos 4 milímetros más o menos. Inclusive también se pudo evaluar el nivel de translucidez y el nivel de blancura entre el papel y el papel japonés adherido, ¿no? Esto quiere decir que al momento de realizar un tratamiento de restauración, también pues cambiamos ligeramente el color, la tonalidad de nuestros papeles originales. Entonces, con el papel japonés lo que se vio es que si nosotros ponemos un color más parecido al de nuestro papel original, vamos a disminuir ese contraste. ¿Okay? Entonces, si tenemos un papel, como les mencioné hace rato, uno con una tonalidad café o una tonalidad azul, pues previo a la intervención sería mejor entonar los papeles para que no contrastaran demasiado. Y bueno, aquí un ejemplo de cómo se encontraba antes un pliego, un mapa de papel translúcido, y los daños que presentaba. Tenía roturas, tenía diurex, tenía muchos daños, principalmente mecánicos. Y con el tratamiento y los refuerzos que se le colocaron de papel japonés, y donde se pudieran entonar los papeles, pues bueno, ya disminuyó muchísimo digamos que visualmente, el contraste de nuestro papel previo a intervenirlo. Ya una vez intervenido, pues bueno, ya se notaba muchísimo menos, no cambió demasiado la tonalidad, se respetó la translucidez de nuestro papel. Entonces estuvimos como bastante, enaltecimos bastante el papel sin necesidad de generar cambios en él. Aquí hay otro ejemplo
donde tenía muchas cintas adhesivas. Desafortunadamente los papeles que están muy rotos, lo primero que piensan es, bueno, lo voy a poner un Durex, ¿no? Pero lo que más trabajo nos cuesta a nosotros como restauradores es quitar los Durex. Entonces, se tienen que hacer muchos tratamientos, tanto químicos como mecánicos, para eliminarlos, ¿no? Hay que solubilizar el adhesivo, hay que tratar de retirarlo de manera mecánica. Entonces, por favor, no pongamos Durex. Eso es todo. Pero cualquier duda, si quieren, al final lo vemos. Muchas gracias. Sí, puede ser. Bueno, a mí me va a tocar hablar. En el archivo lo que más tenemos es documentos, mapas y foto. En foto no hacemos tantos trabajos de restauración, realmente es un proceso más de conservación porque involucra muchos procesos químicos durante la formación de la imagen. Entonces, un poco lo que me voy a centrar es cómo se hacen las fotos, cómo se deterioran y cómo las podemos identificar. Entonces, bueno, pues va. Yo me especializo más en foto, como pueden ver. Y yo quería primero preguntarles, porque supuse que íbamos a tener un auditorio joven, que sí somos jóvenes todos, pero a lo mejor sí estamos más familiarizados con la foto a través del tiempo, ¿no? Las generaciones más jóvenes, como allá, no, lo que ubican es la imagen digital, ¿no? Entonces, un poco es, ¿qué saben de esta imagen? ¿Alguien sabe algo de ella? ¿Lo ubican? ¿No? Es una selfie que se tomó el macaco cuando agarró la cámara de un fotógrafo en Indonesia en 2011. Hubo toda una polémica, es una foto digital, y hubo toda una polémica sobre quién era el dueño de la imagen, a quién le pertenece, al fotógrafo de la cámara. De hecho, él demanda a Wikipedia por los derechos de la foto, cómo le dan el crédito al macaco que se llama Naruto, ¿no? Y el fotógrafo William Slater lo demanda. Luego las asociaciones protectores de animales se ponen a favor del macaco y demandan los derechos a favor de él. Y entonces, bueno, la fotografía se ha hecho muy compleja, ¿no? Ya ubicamos la imagen digital, su transferencia, pero realmente nuestro contacto con las primeras fotos no es tanto, ¿no? No tenemos tanta cercanía quizá. Y la verdad es que así como los papeles hay muchísimas técnicas de foto. Para esta ocasión solo seleccioné lo más importante o lo que yo ubico como más común, que quizá pueden encontrar a lo mejor en sus casas, en cuanto a positivos. Las imágenes se formaban, hoy ya no, a partir de una imagen negativa, y después se formaba el positivo. La imagen negativa lo que hace es, la plata reacciona con la luz, no quise traer muchas fórmulas, ¿no? La plata reacciona con la luz y se hace negra. Y se fija, y entonces toda la parte, todo lo que era blanco, que emite más luz, queda negro. Entonces la primera imagen que tenemos siempre es un negativo. Pero con lo que estamos más familiarizados es con los positivos. Entonces lo que les traigo son básicamente imágenes positivas, para no hacernos como tantos, ¿no? Entonces, bueno, las cámaras, las imágenes, la forma de fotografiar, la resolución han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Hoy todo lo tomamos con el celular, es raro ya cargar una cámara. Yo tengo la mía y la verdad es que no la cargo, ¿no? Te pesan, te la pueden robar, ¿no? Son como muchos factores y la verdad es que es más fácil sacarle el celular ahora que tienen no sé cuántas cámaras, ¿no? Pero creo que 3. Entonces, bueno, para entender la foto, como les decía, es bien importante entender qué es lo que le da forma. Y la primera foto es mucho más reciente que el papel. La fotografía inicia en 2 lugares al mismo tiempo, con Daguerre, él es Jean-Louis Mandé Daguerre, en Francia, en 1839. Y al mismo tiempo hay un individuo, Henry Fox Talbot, que la hace en Inglaterra en 1839 igual. Daguerre tuvo la fortuna de que la academia le donó o le compró su invento, y entonces Daguerre pues hizo muchísimo dinero y le fue muy bien. Traje un par de daguerrotipos que ahorita les voy a pasar para que los vean. Los daguerrotipos son imágenes únicas.
están hechas sobre una placa de cobre, la que pule uno, luego le pone una placa de plata, pura plata, como unos aretes, como un collar, y lo ponen en vapores de mercurio. Yo he hecho los que traje, los hice yo, y entonces lo que hacen es pulir la plata. El profesor te dice que le hagas y que no haya ninguna motita de polvo, que el vapor recorra de ida y de vuelta de forma homogénea. Si hay un monopolvo o una pelusa, se arruina la foto. Y lo pone uno en vapores de mercurio y después lo saca y lo expone en una cámara. Ahorita las vamos a ir viendo. Entonces, bueno, los daguerrotipos están así. Normalmente está en un estuche que se abre, porque la imagen de plata se va con el dedo, como los aretes. O sea, si uno le pule con el dedo al arete, te queda el dedo negro, ¿no? Igual en la imagen, si uno pasa el dedo, te quedas con la imagen en el dedo y no hay imagen en la plata, ¿no? Entonces, para protegerlo, hacen estas cosas que se llaman paquetes daguerrianos, que es como un marquito de latón, y luego tiene este borde que lo que hace es amarrar el paquete, y luego esto se sumerge en una caja de terciopelo y luego todo está en una caja de baquelita y se cierran, ¿no? Muchas veces se decoraban, esta creo que no está coloreada, pero a veces tendíamos a colorearlas. Se vendían en placas, se llaman placas completas, eran unas placas de plata grandes que cortaban a la mitad, es media placa, al cuarto, es un cuarto de placa, y en 16avo, y así un 32avo y un 64avo, que es una cosita así. Las placas completas miden 18 por 21 centímetros. Este es el paquete, aquí están todas las capitas. Y con esa cámara se tomaban, ¿no? Normalmente, bueno, se tomaban con una cámara, los tiempos de exposición eran muy, muy largos, y entonces se tenía uno que sentar en una silla que te sostenía la cabeza. De hecho, hoy el daguerrotipo que yo me tomé, ahorita se los paso, ¿cómo se llama? Tuvo tiempos de exposición largos. Entonces lo van a ver, no es un paquete daguerriano, evidentemente, pues porque, ¿no? Hacer la baquelita y todas esas cosas. Uno es un autorretrato y van a ver que tiene un rayón en la parte de arriba. Lo hice yo, bueno, lo hizo mi profesor montando mi foto y en recompensa me dio su foto. Entonces tengo dos daguerrotipos. Van a ver que si lo mueven, se ve a ratos en positivo y a ratos en negativo. Son imágenes únicas, se las voy a pasar para que las vean. No te enfoques para que los conozcan. Y como los tiempos de exposición son muy largos, la gente se sentaba en una silla que te abrazaba el brazo, te abrazaba la cabeza y no respirabas. Tienes sin respirar un rato. Es triste, pero los niños en este tipo de fotos normalmente están muertos o dormidos, pero normalmente están muertos porque se movían mucho y los padres querían tener un recuerdo. Entonces muchas veces aparecen niños muertos. De ahí empieza la foto de niños muertos, que de hecho trasciende hasta México a mitades del siglo XX. Yo creo todavía en 1950 eran muy comunes. Bueno, y esas eran las cámaras grandototas. Seguramente si alguno de ustedes fue a un estudio cuando todavía no eran digitales, les tocó una cámara muy similar. Las primeras cámaras, las primeras placas en México llegaron bien pronto, en 1839. Viene la primera corbeta francesa con un equipo de daguerrotipos que compra un fotógrafo que se llamaba Prelier, Jean-Louis Prelier, aquí en México, y toma 10 placas, grandes placas completas, miden 18 por 21 centímetros y están en la colección en George Eastman House, en un museo internacional de foto en Estados Unidos, y él fotografía el caballito, la catedral, el calendario azteca, la universidad, la pontificia, el mercado. Son 8, ahí ya les dije como 5, me faltan 3, y más o menos son 8 placas grandotas que no están encapsuladas, sino tienen una placa de oro en la parte superficial para que con el dedo no se vayan. Entonces, los daguerrotipos sí hay en México, hay bastantes. Y pronto, muy pronto, por el tipo de tiempos, la manufactura, el costo, no era algo accesible, mandarte a hacer un daguerrotipo realmente no es algo muy económico. Entonces, muy pronto se fue sustituyendo por los ambrotipos. Les voy a enseñar primero un video
correrlo. Tomo ese modelo. Tiene que estar húmedo. Si la placa se seca, no hay foto. Y ahí está. No se ve mucho, pero sí la ven. La revela siempre se ha revelado con lo mismo, que sulfato de sodio se llama la sustancia. La enjuaga y la imagen también es muy susceptible a ser rasguñada. Entonces normalmente se barniza y se calienta. Ahorita lo van a ver para que se seque. Pero si se fijan, a veces se va a ver en positivo y a veces se va a ver en negativo, que es como lo importante. Cuando la barniza uno le pone aceite de lavanda y huele tan bonito, huele súper bonito. A ver, por acá tengo también unos tipos. ¿Ven? Se ve en positivo y en negativo. Yo traje un ejemplo, no me quedó tan bonita como la que está ahí, y traje un ambrotipo normal. Los ambrotipos, por costumbre, voy a dejar ya que corra, pero ya realmente nada más es detalle de la imagen, se ponen igual por costumbre en los paquetes de agarrianos. Ahí va uno, este es mi tatarabuelo, y es un ambrotipo que está decorado. Tiene colorantes y pigmentos. Y una placa que hice, si no le entienden, es como un lirio, es una planta. En un reverso puse una tira negra para que sea más fácil, que lo vean en positivo y negativo. Si lo quieren sacar, ver contra la luz o ver el respaldo negro de la caja, háganlo. Si realmente yo lo hice, van a ver mis huellas digitales en la esquina, van a ver el escurrimiento del nitrato, cómo escurre en el vaso. Y aquí siguen siendo imágenes positivas y negativas. Todavía son imágenes únicas, es difícil sacar copias. Aquí está otra vez una imagen positivo y negativo. Cuando están muy bien tomadas, la mía no está muy bien tomada, no es tan claro, pero sí se ven las plantas en el fondo y en la flor. Estas imágenes en vidrio sirvieron, como son positivo y negativo, sirvieron para generar muchos positivos, y ahí fue el boom de la fotografía. Todo lo que era daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos. Tengo un ferrotipo, ahorita se los muestro. Igual que estos ambrotipos que hacían placas de fierro. La misma técnica, la misma placa en una placa de fierro. Si quieres abrirlo, porque no tengo una mano libre, pero también lo pueden agarrar eso, por ejemplo. Y está sobre fierro. Es el mismo ambrotipo, la misma solución, pero sobre una placa de fierro. Estas sí son súper comunes en México, porque además las cortaban con tijeras, eran unas placas, las cortan con tijeras y las haces al tamaño que quieras. Y ahora aquí yo sí quisiera preguntarles, ¿qué deterioro ven en el fierro? ¿Qué creen que lo pueda deteriorar? El óxido del fierro, un doblez, un descuido, ¿no? Te lo metes en la... ¿no? Todavía los ambrotipos, los ferrotipos eran muy cómodos en estas casillas y se guardaban bien. Si lo saca uno, poco por eso iba lo del dedo, ¿no? Cómo se ve que nos llevamos la imagen. Si alguien saca un ambrotipo o un ferrotipo del estuche, corre mucho más riesgo que adentro.
y cuando el deterioro depende de la técnica. Con estas imágenes en el vidrio se hacían positivos. Y aquí fue el gran boom de la foto porque de una podíamos sacar muchas. Estos se llaman albúminas. ¿Y con qué creen que está hecha? ¿A qué es una albúmina? A huevo. Están hechas con huevo. Aquí están. Van a ver que son papeles muy delgaditos. Esta se ponía el negativo y la foto es una hoja de papel muy delgadita. Ahí lo van a ver, es una hoja de papel muy delgadita sobre un cartón. El papel delgadito se cubría con claras de huevo que se habían batido como a punto de turrón, las deja uno que se echen a perder, se hacen aguaditas otra vez y barniza uno el papel. El problema es que el huevo tiende a encoger. ¿Han sentido el huevo en la mano? O quien se había puesto una mascarilla de huevo, siempre pongo el ejemplo, los caballeros supongo que no lo suelen hacer, pero siente como jala. Y entonces cuando jalan el huevo, el papel se hace un rollito. Y como se hace un rollito, pues no lo puedes ver. Ahorita nada más está preparado, entonces lo pegan sobre cartón, sobre un cartón y queda la imagen más planita. Ahora un problema muy importante es cuando ustedes se mueven, ¿qué pasa con el huevo? Se quiebra. Exacto. ¿Y qué dijo Jennifer sobre el papel? ¿Qué le pasa con la humedad? Crece y se encoge. Crece y se encoge. Entonces cuando llueve crece, cuando estamos en sequía como ahorita, encoge. Y en época de lluvia vuelve a crecer y en época de invierno vuelve a hacerse chiquito. Entonces van a ver que están, si lo ven contra luz, están llenos de pequeñísimas roturas. Y está amarillo porque el huevo se ha hecho amarillo. Entonces estas imágenes son típicamente cafés y amarillas. Y va, esta es la albúmina, le hizo Desiree Blancard Ebrard, yo no hablo francés, pero si alguien lo habla seguro lo pronunciará mejor que yo, y hacen tarjetas como estas. Venían en muchos formatos, como dice Jenny, y la más común es la tarjeta de visita, que es esa. Servían como tarjetas de presentación, las entregaba uno a la entrada de una casa. La etiqueta decía que había que entregarlas con las dos manos y normalmente tienen recados atrás, normalmente iban dedicadas, casi siempre de forma muy afectuosa, entre las personas, ¿no? Ninguna de esas está dedicada porque pertenecían, si le echan un ojito, pertenecían a un estudio fotográfico y de hecho las mujeres tienen el mismo vestido. Si son muy curiosos van a ver que en los estudios no todo el mundo tenía dinero para las fotos y entonces tenían colgados, como siguen teniendo cuando te vas a tomar tu título y no llegaste con la camisa que debías, te prestaban. Y entonces van a ver que 3 mujeres tienen el mismo vestido, un vestido negro. Entonces normalmente están hechas así, como les digo, es un papel delgado sobre un cartón grueso y tiene aquí la firma fotográfica. ¿No? Se tomaban en cámaras múltiples. Entonces uno podía tomar muchas tomas en un solo papel. Podía uno tomar 4 en una sola toma, yo sonriendo y son 4 imágenes iguales, o yo sonriendo, después así, y de verdad así están, ¿no? Hay ciertas como estereotipos en cuanto a las posturas de las imágenes. Esta es una chica que está bailando y está en distintas. Lo que hicieron fue tapar cada uno de los oculares de la cámara y tomar las fotos, después las cortaban. ¿Y por qué creen que se llaman álbumes de foto? Porque estaban para las albúminas. Y seguimos usando álbumes de foto, aunque la foto sea digital, ¿no? Pero viene del nombre de la albúmina del huevo. Y se hacían este tipo de estudios. Hubo un fotógrafo francés muy, muy reconocido, Nadar, que tuvo un súper estudio, y este es su estudio en la calle de Capuchinas en París. Y ocupaba los 3 pisos. Si alcanzan a ver en la parte de arriba se ve gente, porque la imagen fotográfica se hacía al aire libre. Lo que necesita uno es luz para tomar la foto y para sacar del negativo un positivo. Y entonces ponían afuera las placas de vidrio, como las que les mostré en negativo, luego ponían el papel albúmina atrás y lo sacaban al sol. Y luego los metían, los revelaban y se hacían como galletas, como en modo industrial. Las fotos más detalladas de la parte de la azotea se alcanzan a ver, pues no sé, a lo mejor unos 100 o 200 imágenes. Se cuenta que había una fila de gente en la parte de afuera esperando a tomarse la fotografía.
Sí, empezaron a ser muy famosas porque eran muchas y entre ellas porque Napoleón, antes de salir a campaña en una de sus múltiples batallas, decide pararse a tomar una foto en la parte, en este estudio de Nadar en particular. Nadar aprovecha, toma una y luego las vende. Y ahí es donde empieza a salir este asunto donde todo el mundo empezamos a tener fotos aquí, por ejemplo, de Maximiliano Carlota o de los presidentes. Bueno, eso es menos común, pero Maximiliano y Carlota sí lo tenemos como muy claro, ¿no? Y ahí está. Y la parte más común de la foto es la plata gelatina. No sé, a ver, ¿qué diferencia observan la primerita entre una plata gelatina y una albúmina? El color. Exacto, esta es negra, ¿no? Y el papel es blanco. Y ahorita justo por eso era bueno que empezara Jenny, ¿no? ¿Qué pasa con el papel? Le empiezan a poner, si yo tengo un papel y se ve una textura rugosa, la imagen va a quedar menos nítida. Pero si a ese papel yo le pongo más encolantes y más cargas, hacer una superficie brillante, delgada, homogénea, blanca, puedo tener unos blancos más profundos, cosa que no tenían las albúminas, todos eran amarillitas. Y hay otro gran cambio, y es, antes, todo el proceso de revelado, la foto se hacía visible con la luz del sol, o sea, uno ponía el papel fotográfico, de hecho me hubiera gustado, pero era como difícil traer papel fotográfico, lo pone uno al sol y se va haciendo negro conforme va pasando el tiempo. Si está nublado, a lo mejor pueden ser varios minutos, si no está nublado y hay sol, pues a lo mejor serán unos cuantos segundos. Pero la técnica fotográfica fue avanzando, las lentes cambiaron, las películas se hicieron más sensibles y sobre todo la forma de hacer la plata cambió. Hubieron formas de desarrollar la imagen y uno tomaba una foto con unos cuantos segundos, la plata quedaba como tocada, decía, a mí ya me llegó la luz, y se desarrollaba el resto de la imagen en esa plata, en el laboratorio. Por eso en las fotos del laboratorio, cuando vemos películas, la imagen se hace visible dentro de un líquido que se llama revelador. En inglés es developer, que lo que hace es desarrollar la imagen, terminarla, finalizarla. Después se fija, como siempre se ha fijado, y se lava, ¿no? Y un poco el asunto así se llama fotografía, porque es grafos de escritura y foto con luz, ¿no? Un poco, hay cianotipos, hay fotografías con hierro, hay fotografías con platino, hay fotografías con paladio, pero son mucho más caros, ¿no? El paladio y el platino, sobre todo. Y el fierro es azul, como lo vieron en la diapositiva, entonces, pues a nadie nos gusta ver los azulitos, ¿no? Nos gustan más las gamas grises, y bueno, después los de color. Y bueno, con la plata gelatina sí es un gran boom. Estas son imágenes del archivo. Si ven, es Don Justo Sierra, en Teotihuacán, en 1900, ahí se ve la pirámide del Sol al fondo. Y es un grupo de estudiantes, como ven, ha cambiado la vida, son puros hombres en la Escuela Nacional Preparatoria. No había mujeres, hay un grupo que tiene una mujer. En esa época, el que está al centro es Ezequiel A. Chávez, fue el rector de la universidad. Nosotros en el archivo tenemos su fondo, su hija decide donar sus pertenencias y dona sus cámaras fotográficas, son 2 y una serie de imágenes que ahorita vamos a ver. ¿Qué son estas? Son las imágenes estereoscópicas, son 2 imágenes juntas con ciertas diferencias. Si alcanzan a ver, la parte de esta columna es un poco más profunda que esta. Y de estas sombras vemos un poquito más en aquel lado, de hecho hay una línea blanca en aquella. Son vimos la cámara que tenía los 6 oculares, esta es una cámara con 2 oculares que tiene la separación que nosotros tenemos en los ojos, una pulgada y cacho, 2. Y entonces toman la foto con nuestros diferentes, ¿no? Con nuestras diferentes visiones, son 2 imágenes distintas que cuando colocamos para verlas una con cada hoja, nosotros hacemos la tercera dimensión. Y entonces son vistas estereoscópicas que se veían con esos. Seguro los ubican en los museos, porque ya no hay ni en Delhi, ni en estos mercados de pulgas. Y pueden ser sobre vidrio. Estas son las imágenes sobre vidrio. Chávez tenía sus cámaras fotográficas estereoscópicas, ese de hecho es él, en las cataratas del Niágara, y estos son sus visores. La verdad es que la fotografía ayudó muchísimo como a la difusión, a la comercialización, incluso a la identidad, ¿no? Yo no sé si ustedes se imaginan sin fotos.
no saber cómo fueron sus abuelos, no saber cómo era la ciudad hace 50 años, no saber. Ha permitido construir identidades, ha permitido relacionarnos en comunidad. Incluso nos tomamos las fotos de forma similar, ¿no? Hay familias, mía, tendré que confesar, donde es como la familia primero y después todos los demás, ¿no? Hay familias donde no, a lo mejor los cuñados luego se integran, ¿no? Hay familias donde las mujeres suelen estar sentadas en la cabeza de la mesa o a un lado, o donde los hombres son los que están parados. Y esos mismos patrones se van repitiendo porque los vamos viendo, porque vamos construyendo una comunidad con nuestra propia familia. ¿No? Y entonces, bueno, entre ellas están las postales. Hay lugares que jamás conoceríamos, ¿no? Si no fuera por las fotografías. Digo, me encantaría ir a Egipto, o a lo mejor a Grecia, ¿no? Pero, pues imagínense, no sabríamos si no hubiera fotos. A lo mejor a través de los retratos, y una de las partes que sustituyó o del éxito de la foto es que fueron accesibles, se hacen muchas de una sola vez, y entonces puede uno adquirirlas de forma mucho más económica. Antes pues los retratos los hacían los reyes, los virreyes, la aristocracia, y bueno, permiten democratizar un poco el proceso. Y bueno, pues aquí están, ¿no? Estas ya son generadas de forma mecánica, estas no son fotografías per se, pero a partir de una foto hace una placa de grabado. Y el grabado se hace a muy grandes rasgos. Lo que haces es lo mismo, pones una sustancia fotosensible, pone uno el negativo y la resina se endurece donde da la luz. Y entonces lo que uno hace es entinta e imprime, quitas lo que sobró e imprimes muchas copias. Y entonces parecen fotos, pero si se acerca uno a verlos muy de cerca, tienen un patrón, normalmente o de red o de bolitas, que se hacen más o menos chicas. Y bueno, sería todo. Y estamos a su disposición para preguntas, dudas, comentarios. Pues muchas gracias a Sandra y a Jennifer por darnos tanto conocimiento. Finalmente, pues vi que estaban tomando mucha nota, la verdad. Ha estado muy interesante y el poder acceder a las fotografías ha sido una muy bonita experiencia. Justo abrimos entonces en este momento un espacio para preguntas y respuestas, tanto de quienes nos acompañan en nuestra transmisión, nos pueden escribir en los comentarios sus preguntas. De igual manera, en este momento, si alguna de ustedes tiene alguna pregunta, les paso el micrófono para que la puedan hacer. Buenas tardes y gracias a las dos, fue muy enriquecedor. Tengo una pregunta y una participación. Una pregunta, es que nos decían que con Jules no queríamos incluirlo, entonces, ¿qué podríamos hacer entonces? Pues generalmente no tenemos otra opción, ¿no? O sea, si son documentos que son, pues, de uso cotidiano, tal vez no podríamos tener algún otro material a la mano. Hay algo que generalmente recomiendo cuando son intervenciones como momentáneas, ¿no? De paso, previas a hacer una restauración formal, ¿no? Cuando es ese caso, yo les digo a la gente, ¿sabes qué? Utiliza el PRIT, ¿no? Así un pedacito de papel con PRIT es muchísimo más fácil solubilizar el PRIT, quitar el PRIT y ya hacer una restauración a quitar un dibujo, ¿no? Pero bueno, si es de un documento que no tiene pues como mayor valor más que el uso cotidiano, pues no pasa nada, ¿no? Pero si es un documento que en un futuro a lo mejor se nos está fracturando y queremos intervenir lo que tiene un gran valor pues sentimental, histórico, familiar, y queremos hacer una reparación formal, pues bueno, yo lo que les recomiendo es pues métanlo en un sobre, métanlo en una guarda, en un foldercito y no tocarlo hasta que se restaure. Pero si no nos queda de otra, yo les recomiendo más bien el PRIT, que es lo que se puede solubilizar más fácil. También, ahorita que vimos las placas de fierro, yo tengo una que me sentía del Instituto Mexicano de Seguro Social, daban las primeras, las dio así en fierro. Muchas gracias. No, es bonito y seguro. Si buscan en su casa, los carrotipos fueron muy, de verdad, bien comunes, ¿no? Y yo del Librex no es que tenga emergencias. Siempre tenemos discusiones. Y bueno, yo creo
Como restauradora siento, las imágenes dejan mucho huellas de su paso en el camino, no necesariamente en el papel o en los libros o en otro tipo de bienes, ¿no? Pero sí creo que los diurex dan cuenta de un interés de guardar algo. No sé, nosotros nos llegó hace muy poquito, de hecho lo discutimos al interior del taller, Cómo intervenir, es una revista de la construcción de Ciudad Universitaria en el 52 y está toda llena de diurex el lomo. Está muy bien pegado el diurex, ¿no? No lo puedo quitar, pero bueno, la discusión era, ¿lo quitamos o no? ¿Por qué? ¿No? Y yo en ese momento argumentaba que sí, que si bien estéticamente a lo mejor no nos gustan, sí creo que habla de un interés de alguien por tratar de restituirlo, por tratar de dejarlo así. Y si consideramos esta vida del objeto, forma parte de su vida, forma parte del interés. Hay muchos de nosotros que a lo mejor se deshizo. Yo, por ejemplo, los recetarios de mi abuela se deshicieron toda la encuadernación y mi misma abuela los unió con un cordel. Y están como estos broches Bacot, digamos, pero con un estambre. Y de pronto digo, bueno, ¿se lo quito o no se lo quito? ¿Por qué se lo voy a quitar? ¿No? Y cómo pueden formar parte de su vida. Claro que es muy diferente el material que tenemos nosotros en nuestra casa que a lo mejor el que está en un museo, ¿no? El tratamiento es distinto y la forma en la que te aproximas es distinta, ¿no? Perdón. Muchas gracias. Voy a ir alternando. Algo pasa por ahí. Voy a hacer un poco más para acá. Voy a ir alternando las preguntas con las de las redes. Creo que sí, era yo. Nos preguntan, dice, hay muchas publicaciones pensadas para ser efímeras que terminan siendo materiales de archivo, carteles, flyers, periódicos. ¿Hay alguna recomendación que nos pueda compartir para tomar en cuenta al momento de guardarlos? Pues generalmente ese tipo de soportes de papel son sumamente ácidos por la técnica de formación, ¿no? O sea, porque fueron pensados para elaborarse de manera rápida, económica, ¿no? Inmediata. Entonces, generalmente son papeles de pulpa de madera, que no está ni blanqueado, ni digamos, completamente pura la celulosa, entonces ni tienen aditivos que eviten su envejecimiento, su rotura. Entonces, lo que procuramos es que ese tipo de documentos tengan un soporte que les dé mayor rigidez. Generalmente los metemos en guardas de cartulina o guardas de mylar, que es un plástico rígido, transparente, que además evita el paso de la luz ultravioleta. Entonces, incide menos la luz en esos papeles y disminuimos de cierta manera pues el envejecimiento por la luz. Entonces, ese tipo de papeles o de documentos los tenemos resguardados en planeros de manera horizontal, en guardas más rígidas que le den mayor resistencia para que cuando nosotros las tomemos o los regresemos al lugar donde se resguardan, pues no corramos el riesgo de romperlos, doblarlos, fracturarlos, porque de por sí su naturaleza es frágil. Entonces, pues si son de gran formato, tal vez enrollarlos en una base. Lo que nosotros recomendamos es que puede ser un cartón, estos tubos de cartón, que lo forren con un papel con algodón. Podemos ir al Lumen, ya actualmente podemos conseguir papeles que le llaman libres de ácido o el papel fabriano que tiene un porcentaje de algodón alto. Estos tubos de cartón los podemos envolver con este papel libre de ácido o este papel con algodón, ponemos en esos tubos, enrollamos nuestro cartel y igual encima otro papel libre de ácido y ya con eso, igual a lo mejor anudarlo con una cinta de algodón para que no pongamos diurex, adhesivo, nada que pueda generar pues manchas o oxidación. Entonces, yo creo que en tubos o de manera horizontal es como el mejor método de resguardo para ese tipo de materiales, siendo de gran formato. De pequeño formato, pues tal vez en folders o en sobres, igual de cartulina que sea con el mayor porcentaje de algodón posible para que sean lo más estables, ¿no? Tanto química como físicamente. Perfecto. ¿Alguien más de aquí tiene alguna pregunta? Yo trabajo en un archivo municipal. Hola, buenas tardes. Me llamo Zaira. Trabajo en un archivo municipal y, por ejemplo, tenemos los que son los libros de actas desde 1800. Por ejemplo, nada más nuestros lineamientos dicen que tenemos que guardarlos como que en cajitas de cartón, así.
Entonces, por ejemplo, ahorita decía que hay que guardarlos como que en algo, dijo otra cosa, ¿no? Bueno, si son libros o si Ajá. son encuadernados, lo que buscamos es que lo protejamos de la luz, lo protejamos de los cambios medioambientales. Entonces, en contenedores como cajas o cajas, bueno, nosotros recomendamos más el polipropileno. Si pueden conseguir cajas de polipropileno estaría maravilloso, porque no solamente evitamos el paso de la luz, sino también aislamos del medio ambiente, de los cambios medioambientales del exterior, y también la limpieza es muchísimo más práctica, porque el polvo no ingresa al libro. Entonces, y es más fácil limpiar el polipropileno, que es plástico, a que si limpiamos el cartón. No, el cartón no se puede limpiar, no se puede limpiar. Va a absorber humedad, va a absorber el polvo, inclusive se va a empezar a deshacer, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo. Lo que más recomendamos son contenedores, en caso de que sean volúmenes. Ok. Bueno, yo no tengo área histórica, pero por ejemplo, esos libros ya deben de estar en una área histórica. ¿Usted qué me recomendaría como para empezar con esa área histórica? O sea, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta para que, por ejemplo, un documento diga, esto ya es histórico? Su uso, su funcionalidad, o sea, qué tan vigente es, si actualmente se sigue consultando como parte de una actividad administrativa, no puede considerarse histórico. Entonces, habíamos planteado que son 70 años, lo que, si no me equivoco. Entonces, si desde su momento de creación y de uso ya pasaron 70 años, que se supone que es lo que duraría en un archivo de concentración, después del archivo de concentración pasaría a archivo externo. Ok, bueno. Gracias. Y si quieres, lo de los tiempos depende. O sea, sí, ese es un aproximado, pero lo estableces con la ley, ¿no? De acuerdo con la ley de archivos y... Ok. Sí. No, pero sí. Tenemos otra pregunta en Facebook. Nos preguntan si hay alguna recomendación para limpiar fotografías que han sido atacadas por hongos, manchas blancas que cubren la imagen. Sí, el problema de la foto es que casi todo afecta a la imagen. Si le pones alcohol, afecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es más común para tratar microorganismos es el alcohol. Pero el alcohol y los acetatos y ese tipo de cosas que son muy recomendados en limpieza, de hecho hay una solución que venden en el mercado que se llama Pectose, que si la pasa uno sobre ciertas emulsiones, no hablamos de ellas, pero por ejemplo, si la pasa uno sobre el colodión, deshace el colodión. Si lo pasa uno sobre la plata, se lleva la plata. Entonces, realmente las intervenciones en foto, por eso no quise como profundizar mucho, son como, tienen que ser súper acotadas, ¿no? Entonces, yo casi que lo que le diría es que lo tuviera un tiempo en un lugar más o menos seco, más o menos ventilado, y cuando vea que el hongo está seco o muerto, sí, con una mascarilla con las que usamos como estas, pero las de triple capa, las de 95, ¿cómo se llama? KN95, sobre todo por no aspirar las esporas, la limpie con una brocha y la vuelva a guardar en un lugar donde se mantenga seco, porque de cualquier forma las esporas, si están en un lugar con malas condiciones ambientales, van a volver a proliferar, y lo mismo realmente aplica para papeles, ¿no? Lo que pasa es que les gusta la gelatina a los hongos. Me imagino. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, alguna observación? Yo tengo un documento que es como una escritura de propiedad de 1939. Yo la encontré casi que en un cajón ahí de mi mamá, pero es donde le dan la posesión de mi abuelo. Pero está ya como cortada. Entonces yo lo que hice nomás bueno, ya estaba doblada, la encontré así doblada en 3 partes y la tengo en un sobre. Pero sí me he preguntado cómo puedo, pues ahora sí que no se siga destruyendo, vamos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es inevitable el envejecimiento, ¿no? Así, no hay manera de evitarlo, pero hasta sí, que más quisiera encontrar la solución, pero no la he encontrado. Entonces, digo, lo mejor es
como decía Sandy, ¿no? Tenerlos en condiciones ambientales lo más cerca posibles y lo más lejos de la luz directa que se pueda. Entonces, donde no haya tanto calor, donde no haya tanta humedad y donde no haya tanta luz, está perfecto. Entonces, lo que mejor se recomienda es en un sobre, mantenerlo extendido, porque los dobleces con el paso del tiempo sí se van haciendo roturas, ¿no? Un doblez generalmente lo que haces es pues doblas las fibras y las fibras pues, tienden a debilitarse en esa zona y a fracturarse. Entonces, si se puede mantener extendido, acostadito también para no generar demasiada tensión si lo tenemos vertical. Entonces, es como la mejor posición. Y en un sobre donde al momento de consultarlo, porque seguramente en algún momento se va a consultar ese documento, no cueste trabajo sacarlo ni guardarlo, porque hay veces que son sobres donde tenemos que meter la mano y jalarlos y se doblan, entonces eso los maltrata más, que sea como tipo folder, y a lo mejor ese folder dentro de una carpeta o algo que le dé más rigidez para que no se maltrate. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. ¿Hay algún espacio, algún programa, alguna forma de que personas justo que tengan archivos o demás con los que tengan dudas pudieran acercarse ya sea a la UNAM, ya sea al archivo histórico o a otra instancia que ustedes conozcan a nivel nacional para obtener cierta asesoría de la conservación de sus documentos? Normalmente casi todas las instituciones, nosotros el archivo histórico, evidentemente después de pandemia no lo hemos hecho, pero damos cursos para elaborar contenedores, para identificar cuestiones muy generales. Biblioteca Nacional da para elaborar contenedores, tuvo uno la semana pasada. Hemeroteca Nacional da cursos. Y sobre todo hay mucho lo que es el Día Internacional de los Archivos, que es por ahí, creo que es el 4 o 9 de junio, por ahí. Y muchos archivos generan talleres, actividades, preguntas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la UNAM sí muchos archivos hacemos, porque estamos muy cerquita, históricas, estéticas, biblioteca, archivo, y generamos talleres pequeñitos. Pero sí hay como esos espacios que yo recuerde. A David de México da cursos de conservación, de encuadernación, no sé si... Creemos que son los que se nos ocurren. Si se nos ocurren más, les decimos. De manera institucional, creo que sí podemos hacer contacto con, digamos, el archivo histórico siempre está abierto a recibir, no sé, dudas, preguntas, asesorías, sí lo damos. O sea, el archivo histórico, si alguna otra institución manda un correo o hace una llamada al archivo histórico y buscan por el área de conservación, la jefatura seguramente resolverá la duda, ¿no? O sea, sí podemos hacer ese intercambio o esas recomendaciones que se necesiten, por supuesto que sí, o sea, de manera institucional, sí. A lo mejor de manera personal ya costará un poco más de trabajo, ¿no? Porque no somos una institución que dé cursos, digamos, al público en general, pues no tanto, pero si hay alguna duda, digamos que si buscan la asesoría de algún archivo, de alguna biblioteca y necesitan resolver algún caso puntual, por ejemplo, nos han llegado casos de, es que se me inundó, ¿y qué hago? ¿No? Entonces, pues bueno, ya se le dan las recomendaciones, se le recomienda a alguien en particular que vaya a hacerle alguna visita, entonces sí se puede, el archivo histórico sí lo puede hacer. Muy bien, muchas gracias. También en nuestra transmisión, Liva Cana nos dice que linda charla, buenísimos consejos y pues, les mandan muchos saludos y muchos agradecimientos también en nuestra transmisión. Si ya no hay una pregunta más o alguna duda, creo que no sé si ustedes igual también tienen algún comentario final que hacer. Pues bueno, entonces creo que podemos dar por terminada nuestra sesión de Ciencia en Sábado. Agradecerles mucho por habernos acompañado, a nuestras ponentes, por haber compartido con nosotros estos conocimientos y a todas y a todos ustedes quienes nos acompañan, tanto en el museo como en nuestra transmisión. Agradecerles mucho, invitarles a que sigan pendientes de nuestras redes sociales, de los diferentes eventos que tenemos y bueno, también que sigan en las redes sociales al Archivo Histórico de la UNAM
que tiene unos contenidos también muy interesantes y bueno, justo donde podemos enterarnos de estas actividades, donde podemos apoyarnos en estos procesos que cada uno lleva. Muchas gracias, muy buenas tardes y bueno, pido un aplauso para nuestros ponentes.